Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Naribhisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Shayate Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del maravilloso, trascendental y siempre radiante Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que en el día de ayer habíamos concluido en el punto donde Arjuna, por indicación y consejo, recomendación del Señor Krishna, había invocado su propia arma Brahmastra para contrarrestar el efecto del Brahmastra de Ashwatthama. Y cuando estos dos Brahmastras o dos influencias se encontraron entre sí, produjeron como un círculo de fuego y se produjo un calor tan intenso que la situación se volvió completamente terrible en todos los planetas o sistemas planetarios. Se explican los tres mundos, o sea, planos de conciencia inferior, medio y superior. Entonces Arjuna, temiendo por la destrucción de todos los mundos, o sea, de la creación en completo, y viendo también el sufrimiento que las entidades vivientes estaban experimentando en todos esos mundos, decidió, porque así es el devoto de generoso, entonces hacer todos los procedimientos necesarios para absorber, o sea, para retraer la influencia de tal impacto entre las dos armas. Y entonces Arjuna retiró todo ese calor, toda esa terrible situación. Y estábamos en ese punto. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar, o sea, el último texto leído fue el siguiente ayer. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Sri Krishna. Ayer apuntábamos acerca de una de las cualidades fundamentales que identifican al devoto del Señor en su comportamiento y en sus procederes, y es el preocuparse por el bienestar de todas las entidades vivientes y de la creación en sentido general. Si el devoto del Señor es un fiel representante del Señor, entonces él va a estar preocupado por la obra y la misión del Señor, y la obra y la misión del Señor en el mundo material es simplemente conservar de una manera armónica la creación por un tiempo determinado para que las entidades vivientes, desde una vida equilibrada y guiados por el conocimiento y el amor, puedan buscarle y puedan liberarse de una vez y por todas del sufrimiento o la triste condición de sufrimiento material. Por tanto, cuando vemos un tipo de pensamiento, un tipo de conducta o un tipo de palabra que causa perturbación o que no está dirigida o que no ha sido concebida para el logro de mantener el equilibrio, la paz y la tranquilidad, debemos considerar que simplemente entonces esa conducta no viene de un representante fiel del Señor, aunque esa persona pueda tener los títulos que quiera a nivel social, de religioso, de teólogo, de gran altruista, de lo que sea. Entonces, recordado esto, vamos al texto 33 que dice lo siguiente. Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como un animal. Bueno, ya Arjuna retiró la influencia de los Brahmastras, ya no hay calor, ya no hay peligro, ya no hay absolutamente nada, entonces va a terminar su misión. Va a apresar como autoridad al hijo de, o sea, a Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, que vamos a recordar, Dronacharya
fue el maestro en las artes militares de Arjuna, y eso va a influir después en el comportamiento de Arjuna. Entonces Arjuna llega, ya acabó con toda esa influencia negativa, y llega y desarma a Ashwatthama y lo pone bajo arresto. Dice aquí que y lo ató con sogas como a un animal. Desde el punto de vista védico, atar a un brahmana o hacer algo que lastime el cuerpo de un brahmana es censurable, pero ya habíamos visto en textos anteriores que la calificación de alguien no está en vista de qué familia es hijo, sino cuáles son sus cualidades. Una persona debe ser respetada como brahmana si exhibe cualidades brahmínicas en su tipo de vida y en su comportamiento, pero si una persona exhibe cualidades de mezquindad, cualidades de simplemente de alguien muy degradado, entonces debe ser tratado como un degradado y no como un brahmana. Por tanto, Ashwatthama había exhibido cualidades muy degradadas, así que podía ser tratado como un animal degradado, y por eso Arjuna viene y lo arresta bruscamente y lo ata. Después de haber atado a Ashwatthama, Arjuna quiso llevarlo al campamento militar, pero la personalidad de Dios, Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Vamos a ver una comparación aquí. Arjuna, lleno de ira por todas las cuestiones que ya sabemos, se dice que tenía sus ojos enrojecidos como dos bolas de cobre a rojo vivo. O sea, cuando el metal, ¿verdad?, se pone a rojo vivo, así estaba Arjuna. Entonces Arjuna estaba en ese momento dominado por la ira debido a la injusticia. O sea, el kshatriya, guerrero, estaba reaccionando frente a la injusticia de la manera más iracunda posible. Sin embargo, el texto 34 vamos a ver cómo están los ojos del Señor Supremo, que estaba allí también frente al mismo criminal. Dice la personalidad de Dios, Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto. O sea, los ojos del Señor se mantenían como siempre, hermosos, radiantes, tranquilos, como los pétalos de un loto al amanecer. No había ira en el Señor. El Señor es imperturbable. El Señor siempre tiene la mirada tranquila, el rostro ecuánime, tranquilo y hasta sonriente de manera sutil. El Señor siempre transmite felicidad. Entonces Arjuna quiere llevar a Ashwatthama al campamento para ser juzgado, pero el Señor interviene y le va a decir unas cuantas palabras. Voy a leer unos textos que son textos complejos en el sentido de que hay que tener cuidado con la reacción de la mente, porque nuestra mente va a reaccionar de acuerdo a los aprendizajes que tiene y de acuerdo a nuestra postura en la vida. Pero no vamos a olvidar que esa reacción va a estar refiriéndose a las palabras que va a decir la suprema personalidad de Dios. Es probable que la mente frente a alguna de estas palabras reaccione de forma brusca y quiera, de hecho lo haga automáticamente, juzgar o asumir una posición contradictoria contra la conducta que va a asumir ahora Krishna en este texto. Sin embargo, tenemos que tener siempre presente algo. El hecho de que no seamos capaces de comprender un comportamiento determinado de Dios en un momento no da el derecho, y de hecho no es recomendable, de que lo cuestionemos. Simplemente debemos de pensar en la postura de que somos incapaces de comprender cuál es el verdadero sentido que el Señor tiene detrás de todos sus comportamientos. Como partes integrales del Señor, aunque tenemos cualidades relacionadas a sus cualidades, nuestra potencia de cada una de esas cualidades es mínima. Por tanto, nuestra inteligencia es mínima, es un átomo en comparación con la inteligencia del Señor. Así que aquel que pretenda que puede comprender por un simple análisis mental o por simple análisis lógico
cuál es el propósito real que tiene el Señor detrás de cada palabra y comportamiento, ese ha de ser comprendido como el necio más necio de todos los necios. Pero esa necedad, si no se descubre, entonces nos puede llevar a cuestionar al Señor. El Señor aquí va a asumir ahora una postura que puede ser reprobable por muchos, pero el devoto simplemente dice: mi Señor es tan maravilloso que yo no logro entender el motivo de sus palabras y de sus acciones. Sin embargo, aún así sé que desde su misericordiosa sabiduría eterna Él hace siempre las cosas de manera perfecta, aunque mi mente, que está completamente enredada, ilusionada y torcida, no sea capaz de comprender el verdadero sentido. Y basado en ese conocimiento y comprensión, entonces el devoto del Señor es que se abstiene y le dice: no, mente, aléjate de mí, porque el Señor no es digno de ninguna crítica, sino solamente digno de glorificación. Esa es la postura del devoto. Entonces vamos a ver los textos que Krishna dice, comenzando por el texto número 35. El Señor Sri Krishna dijo: oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Para muchas personas el Señor es el ideal que tienen del Señor es aquel que es todo misericordioso, todo lo perdona, pleno en amor, no juzga a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este primer texto va a chocar con ese ideal que algunos tengan o que puedan tener. Entra en contradicción, les derrumba el ideal que tienen sobre Dios. Dice: no debes exhibir misericordia. ¿Cómo es posible? Entonces se pregunta la mente relacionada a ese ideal: ¿cómo es posible si mi Señor es todo misericordioso, es todo amoroso? ¿Cómo es posible que mi Señor esté diciendo a su devoto y amigo en relación a alguien que cometió un crimen, pero a pesar de todo merece perdón? El Señor está diciendo: no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana. En el texto en sánscrito se utiliza la palabra brahmabandhu, o familiar o amigo de un brahmana, para resaltar la idea de que Ashwatthana no era un brahmana. O sea, era hijo de brahmana, pero no tenía cualidad brahmínica, por tanto no debía ser considerado como brahmana. Por eso Krishna lo llama familiar, a este familiar de un brahmana. O sea, no es este que tienes prisionero, no es un brahmana, así que no merece el respeto de un brahmana. Entonces, ¿por qué es que no debe exhibir misericordia, según le está diciendo Krishna? Entonces dice: pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Miren, Krishna aparentemente se está comportando de una forma que podría considerarse mezquina, porque está recordándole a Arjuna que ese ha matado a 5 niños que por demás forman parte directa de su familia. O sea, le está, como se dice en Cuba, le está volviendo a restregar así en la herida para darle más dolor a Arjuna. Supuestamente cualquiera podría pensar eso. Vamos a seguir, no deje que su mente se atormente en estas cuestiones. Vamos a seguir a ver cuál es el punto, qué es lo que andará buscando Krishna. Entonces Krishna continúa diciendo: una persona que conoce los principios de la religión o el dharma, los deberes prescritos, no mata a un enemigo cuando está descuidado, o cuando está embriagado, o cuando está demente o se ha ido de la cabeza, ni lo mata cuando está dormido, o cuando está temeroso, o cuando está desprovisto de sus armas, ni tampoco mata a un niño, ni mata a una mujer, ni mata tan siquiera a una criatura tonta o a un alma que esté
rendida. Entonces, Krishna dice, no solo este no es un brahmana, porque no tiene principios brahmínicos, no solo es un brahmana, sino que ha matado a niños inocentes y mientras dormía. Esto significa que no tiene el más mínimo conocimiento, y si lo tiene, no tiene el más mínimo respeto ni el más mínimo apego por aquello que está instaurado en las escrituras para un comportamiento que sea favorable para la sociedad, de tal modo que guíe al mundo y al universo en una dirección armónica, sino que su comportamiento va en dirección contraria. Por tanto, no es brahmana, es un asesino de niños, y por más de contra todavía, o para más de contra todavía, no guarda ni siquiera el más mínimo respeto ni exhibe el más mínimo conocimiento por una vida dármica, o una vida que sea provechosa no solo para él, sino para los otros. Krishna continúa diciendo, una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros, merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo, o sea, hacia el deterioro creciente debido a sus propias acciones. Este punto es un punto muy significativo, porque es un punto en el cual se basa generalmente la sabiduría védica en algunas de sus leyes para juzgar. O sea, el punto de la sabiduría védica es que la entidad viviente va construyendo su futuro, su vida futura en función de sus acciones presentes, y la vida presente en función de sus acciones pasadas. Por tanto, si se dedica a realizar actos que van en concordancia con la escritura, entonces esto hace que su vida futura sea cada vez más próspera. Y si se dedica a realizar actos que van en contra de las escrituras, causando perturbación y dolor a las entidades vivientes por gusto, sin necesidad alguna, sin estar obligado a eso, entonces su futuro será cada vez más enredado y más hundido en la oscuridad de la ignorancia, la pasión, la negligencia, con todo lo que eso trae consigo. Por tanto, cuando se ve que una entidad viviente, debido a sus programaciones mentales predominantes, está dirigida prácticamente sin remedio hacia una repetición de conductas que lo que hacen es hundirla cada vez más y garantizarle un futuro terrible para su próxima vida, entonces desde el punto de vista de la sabiduría, sería más provechoso para ella que le interrumpieran su vida actual, porque así al menos le evitaría acumular más terribles actos que harían más difícil aún su futura condición. Fíjense el punto y reflexionenlo con mucho cuidado. Vamos a suponer que hay una persona que por los motivos que sean ya está completamente sin control, y esa persona está todos los días, sale a la calle a asesinar a alguien, al primero que se encuentra. Ya esa persona ha ido presa, ha ido a centros de, ¿cómo se dice?, de reeducación para tratar de cambiar su conducta, ya ha pasado por exámenes médicos y se ha visto que sigue haciendo lo mismo. Aun cuando queda liberada, vuelve a lo mismo, y ya todos han llegado a la conclusión de que, al menos por ahora, no tiene remedio. Entonces viene un punto: lo dejamos suelto y va a seguir matando todos los días, o sea, va a causar miedo, terror, temor en la población, además de que va a ir quitando la vida de personas que incluso causan bien al mundo. Segundo, si lo ponemos de nuevo en prisión y lo ponemos entre otros prisioneros, es probable que siga haciendo lo mismo, pero allí con los otros prisioneros. Si lo ponemos en una celda aislada de manera tal que esté ahí la vida entera, sin contacto con nadie, para que no haya peligro de que mate a nadie, entonces la pregunta sería, ¿qué se gana con eso? Nada.
Esperar que muera de viejo quizás o muera de alguna enfermedad. Pero no se gana nada en cuanto al bienestar del alma. Porque en su mente él va a seguir matando gente. Debemos comprender que no hay mucha diferencia entre las actividades físicas y las actividades mentales. Si usted ahora roba desde el punto de vista físico, utiliza el cuerpo para robar. Perfecto. Según las escrituras y según sus cualidades, eso está mal hecho. Pero vamos a suponer que usted no utiliza el cuerpo para robar, pero usted en su mente se ve a usted mismo apropiándose de algo que usted quiere para sí. Se debe saber que usted está robando igual, pero en el plano mental. Entonces usted va a estar acumulando el mismo karma que si hubiera hecho esa actividad desde el punto de vista físico. Lo que acumula el karma no es lo que hace el cuerpo, lo que acumula el karma es la actividad que realiza la entidad viviente, ya sea a nivel mental o a nivel burdo. Por tanto y además, el punto es este. Si quieres ser realmente compasivo, la literatura védica explica, ¿no? Si quieres ser realmente compasivo con alguien que está echando a perder el futuro, o sea, su existencia, y que está garantizando para sí mismo una vida cada vez más terrible, y en verdad tú quieres ser compasivo con ese alguien, incluso por amor, entonces vas a preferir que su vida actual termine antes que su vida actual continúe. Porque ¿de qué te sirve que ese cuerpo siga funcionando para tenerlo ahí y mirarlo o tenerlo a tu lado si esa entidad viviente está cada vez más apresada? Si en verdad tienes conocimiento y tienes verdadero amor por esa criatura, entonces vas a comprender el hecho y vas a ser capaz de decir no, sí, detengan, ejecútenlo. Y entonces van a hacer todo lo necesario para ver si tratan de garantizar un poco la liberación de reacciones kármicas, para aliviar un poco la ya futura condena construida por esa misma persona y sus actividades. Entonces ese es el punto. Fíjense cuántos puntos le ha mencionado Krishna a Arjuna para tratar de convencerlo de que no lo lleve al campamento militar, sino que ahí mismo lo ejecute. Todos los puntos que Krishna le ha mencionado a Arjuna están en las escrituras védicas. Krishna no le ha mencionado ningún punto, o sea, todas las razones y argumentos que Krishna le ha dado a Arjuna para que Arjuna ejecute automáticamente, inmediatamente a Ashwatthama, están en la literatura. Así que Krishna está literalmente, por decirlo así, examinando, haciéndole un examen de religiosidad, un examen de conocimiento de las escrituras a Arjuna. Le está diciendo, mira, las escrituras dicen esto, esto, esto y esto, así que si nos guiamos por eso, tienes que matarlo. Mátalo. Eso es lo que debas hacer. Seguimos. Vamos a ver cómo es que termina esto. El texto 38 dice, además, yo personalmente, dice Krishna, yo personalmente te escuché prometerle a Draupadi, o sea, la madre de los niños muertos, que le llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Krishna le saca otro argumento, le dice, pero por si fuera poco, tú hiciste una promesa. Y una de las cuestiones del Dharma es la veracidad, y veracidad significa no solo decir la verdad, sino ser fiel a las promesas, pero por demás de eso, tú eres un guerrero, y según las escrituras, los guerreros cumplen toda promesa que hacen. Por eso tienen que tener cuidado antes de hacer cualquier promesa. Así que si no lo decapitas aquí mismo, estarás incluso violando tu promesa y por tanto pasando a ser un mentiroso. O sea, se estará afectando tu imagen personal. O sea, fíjense cuántos argumentos. Qué difícil la situación para Arjuna. En el texto 39, Krishna sigue diciendo. Krishna no para, él va a seguir diciendo. Este hombre es un homicida y es un asesino de los miembros de tu propia familia. Pero no solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo inmediatamente. Krishna termina diciendo, este hombre, además de todo lo que te he dicho y en conclusión ahora,
se puede concluir es un homicida, pero no solo es un homicida cualquiera, sino que es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. O sea, te debería de doler más todavía, porque este hombre ha cortado gajos, ramas del árbol de tu sagrada familia. Pero no solo eso, insiste Krishna, sino que además él ha disgustado a su amo, porque incluso su conducta no fue aceptada ni por su propio amo. O sea, ni su propio amo, que supuestamente es su protector, le dio su aprobación. Así que es como alguien que ya nadie lo quiere. Entonces que no tiene quien lo defienda, nadie lo quiere, no merece seguir con vida. Entonces termina diciendo, él, en conclusión, él no es más que los quemados residuos de su familia. O sea, él no es más que lo peor de su familia. Ya en él no hay ni el más mínimo valor que había en su gran familia. Por tanto, él es un desecho, no merece el respeto ni siquiera del nombre y el apellido y el título que tiene. Por tanto, conclusión, mátalo inmediatamente. Krishna le ha dado a Arjuna más de 10 argumentos, todos respaldados en la ley védica, o sea, en las escrituras, y que justifican la supuesta necesidad de matar en ese mismo instante, de decapitar a Ashwatthama. Fíjense esto. Nada de lo que Krishna ha hablado, lo ha hablado inventado. Él lo único que ha hecho ha sido buscar argumentos de la escritura por la cual se guiaba el pueblo védico y exponérselo a Arjuna. Para decirle, mira, tú que te guías por la escritura, aquí está, tienes que matarlo. Si Arjuna en ese momento hubiera decapitado a Ashwatthama, no hubiera cometido ningún pecado porque estaba respaldado por los argumentos de la propia escritura. Pero, ¿qué hace Arjuna? El texto número 40 dice lo siguiente. Suta Goswami, o sea, el narrador de la historia, dijo, a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en las temáticas de la religión y las escrituras, a pesar de que él alentó a Arjuna a matar al hijo de Dronacharya, sin embargo, Arjuna, que sin duda alguna es un gran alma, no fue partidario de la idea de matarlo. Pese a que Ashwatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia de Arjuna. ¡Wow! El amigo y devoto del Señor decide no hacer lo que supuestamente le está pidiendo el Señor. Podría uno decirse, ¿acaso el devoto puro del Señor se negó a cumplir con la orden del Señor? Ese es el pensamiento de la mente a primera instancia, de la mente materialista que no tiene discernimiento espiritual. Arjuna tiene dos cualidades como todo devoto. La primera cualidad es que es muy compasivo. El devoto es compasivo porque vive en la modalidad de la bondad. Por tanto, él está pensando no solo en aquella criatura, porque aquella criatura no tiene nada que le dé argumentación para continuar con vida, pero él piensa, este Ashwatthama, aunque sea muy degradado y haya hecho todo lo que haya hecho, aún así sigue siendo el hijo de mi maestro de artes militares. Y aunque mi maestro de artes militares ya esté muerto, Ashwatthama es como una rama de él, es como su expansión, así que él es como la representación de mi maestro de armas militares. Y yo le debo todo lo que sé a mi maestro de armas militares, entonces ¿cómo yo voy a acabar con la vida de su hijo y
¿Cómo voy a hacer eso? Ese es el primer pensamiento interno de Arjuna. La segunda cuestión que tiene el devoto, y que también por supuesto la tiene Arjuna, es que el devoto es capaz, si está bien unido al Señor, si está bien entregado, si conoce perfectamente a su amigo, o sea, al Señor Supremo, es capaz de comprender cuál es el sentido de las palabras y las acciones de su Señor. Entonces Arjuna comprendió que Krishna lo que estaba haciendo era examinándolo. Krishna estaba examinando a ver hasta qué punto Arjuna en verdad era capaz de trascender los propios puntos de las escrituras y mostrar una conducta completamente trascendental a las leyes basada en el amor y la verdadera justicia y respeto. Entonces Arjuna aprueba el examen. Arjuna no mata a Ashwatthama. Vamos a ver cómo describe esto el texto 41. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo Yauriga, el señor Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Arjuna al final no decapitó a Ashwatthama, aunque estaba lleno de ira. No desaprobó el examen que le estaba practicando el señor Krishna, sino que cogió a Ashwatthama y lo dirigió hacia el campamento y lo puso frente, se lo trajo, se lo entregó a su esposa, o sea, a la madre de los 5 niños Pándavas, que todavía, como es lógico, se estaba lamentando por la pérdida de sus pequeños. Fantástico. Haciendo una analogía con los textos cristianos, vamos a ver que en los textos cristianos, a diferencia de los textos de los textos del Antiguo Testamento, la ley de judía, el Señor Jesús de Nazaret les dice o le hace saber a sus discípulos que más allá de la ley está la fe, que la nueva ley ahora que Él les deja instruida es la ley de la fe y es la ley del amor. O sea, el mandato nuevo que les deja: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Más adelante en los propios escrituras, en las cartas de Pablo, en diferentes momentos se explica que la salvación, el pueblo judío esperaba la salvación no venía por la ley, o sea, no venía por cumplir perfectamente todo lo que en las escrituras decía en cuanto a comportamiento, esto, aquello, sino que la salvación venía por la fe, por la completa y absoluta fe en el Salvador, y por una vida agradable al Salvador, aunque eso implicara a veces tener que asumir comportamientos que aparentemente contradecían algunos de los puntos de la ley o de las escrituras, resumida en lo que llaman el Antiguo Testamento. Jesús pone un ejemplo claro, por ejemplo, cuando para la ley judía el sábado es un día sagrado donde no se debe trabajar y solo se debe dedicar a la adoración del Señor, ¿verdad? Y entonces Jesús predicaba los sábados y hacía cosas los sábados. Y entonces le dijeron: ¿y por qué tus discípulos comen esto y aquello los sábados? Y los sábados es para dedicar solo al Señor, incluso hasta hacer ayuno. Y Jesús le explica, ¿no?, que si acaso un pastor se le pierde una de sus ovejas, tiene 100 y se le pierde una un sábado, ¿acaso él no dejaría las otras 99 allí
en el corral para ir a buscar a aquella que se le perdió? ¿O qué va a hacer? Esperar hasta que el domingo llegue. O sea, la ley de Jesús es la ley del amor. Jesús viene a develar la verdadera interpretación de la ley. La ley cambia en el tiempo, porque la ley no es más que una serie de medidas y recomendaciones que a través de algún representante el Señor instruye a su pueblo, pero para un momento determinado, de acuerdo a las condiciones que ese pueblo tenga. Por ejemplo, si hay una familia donde todos son ladrones, entonces esa familia necesita que pongan una ley. Al que se agarre robando se le va a cortar la mano, por ejemplo. Y entonces por el temor es probable que esa familia deje de robar. Pero si la familia del lado no es ladrona, ni tiene tendencia a eso, sino que tiene tendencia incluso a compartir lo que tiene, sería ilógico ponerle esa ley a esa familia, porque si no hay enfermedad, ¿para qué vas a poner tratamiento? Entonces la ley debemos comprender que es un intento desde las conductas cotidianas para tratar de remediar una tendencia que no es favorable. O sea, la ley viene para intentar arrojar algo de purificación o remendar el comportamiento torcido de alguien. O sea, porque si no se purifica, si una persona no vuelve recta su vida y su camino, no puede pasar a la fase siguiente, que es la fase de la búsqueda sincera de Dios. Primero el hombre, el ser humano, tiene que rectificar su vida, y después, cuando esté ubicado completamente en la modalidad de la bondad, sin vestigios de ignorancia y de pasión enloquecedora, entonces es que puede estar armonizado para pensar y dedicarse al asunto de la espiritualidad. Nunca se puede realizar la espiritualidad desde la vida contaminada. Por eso es la ley. Pero la ley no salva. La ley lo que hace es ayudar a llevar una vida correcta. Pero muchas veces las circunstancias en una persona santa que siempre está en relación con Dios lo empujan a tomar algunas decisiones y realizar algunas acciones que aparentemente pueden ir contra la ley, y sobre todo contra una ley seguida estrictamente, rígidamente, y que pertenece a otros tiempos. Y entonces ella hace eso y va a ser juzgada por los superiores, por por aquel, por los fanáticos, por todo el mundo, va a ser juzgada. Pero esa persona está tranquila, esa gran alma está tranquila, porque simplemente actuó guiada por el amor del Señor y por el conocimiento del Señor. Entonces, ¿quién se atrevería a juzgar frente al Señor a alguien que hizo la obra del Señor? Entonces, por eso se dice que para el devoto puro ya no existe la ley, porque su propio corazón es la ley perfecta. La ley perfecta vive en su propio corazón porque él está actuando constantemente guiado por el Señor. Evidentemente ninguno de ustedes, supongo, lo son, porque al menos yo no lo soy, un devoto puro. Por tanto, eso quiere decir que sí tenemos que guiarnos por algunos aspectos que regulan nuestra vida, que indican los senderos correctos y los menos correctos a seguir. O sea, no debemos pensar, la ley sobra. La ley sobra, yo estoy en relación directa con Dios, yo sé lo que Él quiere a cada momento, yo siempre actúo en nombre de Dios, yo actúo por amor. No, eso es una trampa de la mente. Usted debe saber, sí, el devoto puro no está sujeto a la ley, pero yo no soy devoto puro, estoy muy lejos de ser devoto puro, por tanto, debo de seguir una serie de regulaciones y comportamientos y consejos, buscar siempre la buena guía para poder ir, si tengo suerte, transformando mi vida, aunque sea un poquito para bien. Y ya llegará un momento en que yo entonces pueda tener las condiciones necesarias para en verdad, buscar a Dios y tratar de establecer mi relación armónica, consciente y amorosa con Él. Porque mucha gente hacen eso. Aún sin estar listo, lo que hacen es que por facilismo se tratan de justificar y liberarse de los aspectos fundamentales de la ley,
Hablo de las leyes de aquellas indicaciones que según la tradición que él sigue o a la cual él se ha adjuntado, recomendaciones dadas por el maestro, por el líder, las escrituras, etcétera, etcétera, y las deja de lado. Pero las deja de lado sin estar listo. Deja el tratamiento, se va del hospital sin estar curado. Entonces lo que hace es contagiar a los demás, hacer una epidemia social y segundo, empeorar él cada vez más. Esto es solamente para pensarlo. Entonces para mañana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo Draupadi, la esposa de Arjuna y madre de los Pándavas, muy adolorida por la pérdida al mismo tiempo de 5 hijos, qué situación tan difícil, cómo reacciona, porque ahora ella tiene en sus manos, puede hacer lo que quiera, lo que ella diga, Arjuna lo va a hacer. Si ella dice córtale la cabeza, Arjuna se la va a cortar. Si ella dice tíralo al río, Arjuna lo va a hacer. Si ella, lo que sea que ella pida, sin lugar a duda Arjuna lo va a hacer. Vamos a ver entonces la gran y casta Draupadi, qué decide y cómo concilia su decisión con su dolor. Que la gracia y el amor, la misericordia y el deseo de reflexionar en las cosas de Dios con calma venga a nosotros. Les ruego siempre, dediquen un tiempo diario a la ejercitación del pensar en estas cuestiones del Señor. Muchas de ellas entran en contradicción con los aprendizajes o los estilos de vida que quizás llevemos, pero es necesario reflexionarlas porque tenemos que transformar muchas cosas y aprender otras muchas más. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare